Buenos días, buenas tardes para quienes estén viendo este video. Mi nombre es Guillermo Iturbide, soy parte de la revista Ideas de Izquierda y estamos grabando esta entrevista con Federico Lorenz. También va a salir en una especie de emprendimiento multimedio que tenemos aquí en La Plata que se llama Rebelión Más. Y bueno, la idea con Federico es historiador y también es escritor. Trabaja en el Colegio Nacional, Buenos Aires, es investigador del CONICET. Y bueno, y con Fede la idea era charlar un poco alrededor de su obra en general, que es una obra muy prolífica, que combina la investigación histórica y la ficción, donde tiene libros específicamente de investigación histórica y otros de ficción, pero a veces, como yo comenté hace poco en una nota que escribí, la barrera es un poco difusa a veces, lo cual es algo muy bueno, que hace que los libros de investigación se lean como novelas y que muchas de esas novelas también puedan ser tomadas como parte como un libro de historia de alguna manera. Eh, y bueno, la verdad, además estoy muy contento porque soy bastante fan de Federico y de las cosas que escribe. Eh, y entonces, bueno, quería empezar, Fede, con algo, bueno, que estuvimos charlando recién un poco en off, eh, sobre, bueno, ¿cómo te acercaste vos, para empezar un poco por El árbol del coyote, que es tu última novela, que está relacionada con los obreros de Astarza, la experiencia de los obreros de Astarza en la zona norte del Gran Buenos Aires? ¿Qué te acercó a vos, a toda esa experiencia obrera? ¿Por qué te acercaste a eso? Yo te decía también que hay una cierta cuestión generacional, ¿no? Los dos somos más o menos de la misma generación, somos un poco esa generación que vino después de la de los 70 y entonces también de alguna manera buscamos un lazo, alguna conexión con esa generación de los 70. Así que bueno, quería empezar preguntándote por qué te interesó la historia de Astarza y bueno, y toda esa experiencia obrera. Bueno, hola a quienes vean esta entrevista. Eh, Muchas gracias además. Concretamente mi interés por Astarza vino gracias a mi trabajo en aquel entonces en la Asociación Memoria Abierta. Es una institución que la tiene sede en la ESMA, es una agrupación de distintos organismos de derechos humanos que tenía. Estamos hablando comienzo del tercer milenio como objetivo construir un archivo audiovisual. Yo era parte de ese proyecto. Y al segundo año de trabajo nos planteamos incluir la experiencia obrera en los testimonios que se tomaban, porque lo que encontrábamos, ahora no es tan evidente, pero hay que hacer el esfuerzo de ir, diría, 25 años atrás casi. eh, Estaban infrarrepresentados, todos teníamos una idea, digo desde el sentido común, ¿no? Teníamos una idea de la represión, una idea incluso de la militancia política, pero era una militancia política y una represión con un fuerte sesgo de clase, podemos pensar, faltaba estrictamente la experiencia obrera. Entonces, el caso de Astarza, como lo conocíamos en aquel entonces, era interesante por múltiples motivos. Primero porque había bastantes fuentes, a diferencia de otros, como para empezar. Fue uno de los casos que se presentó cuando se reabrieron las denuncias en España vía Garzón. La CTA presentó el caso de Astarza en aquel momento. Entonces, a la vez, uno de los quienes iba a ser muy importante para conectar a otros entrevistados, ahora fallecido, Luis Venencio, Jaimito, que era uno de los Ujú, dirigentes de la agrupación, siempre estuvo disponible. Jaimito era un crack, digamos. ujú. La verdad que yo levanté la mano, a mí me interesaba mucho. Yo siempre digo que la comprensión que yo tengo sobre los 70, qué dinámica, como cualquier comprensión histórica. Una cosa, si vos querés, son los valores que uno tiene, otra son la comprensión histórica de los procesos. Cambió radicalmente, se profundizó, ganó en complejidad gracias a mi aprendizaje con los navales. Es como se llamaban a sí mismos, es como Ujú. se los conoce todavía hoy, como los terminé llamando yo. Porque
el trabajo, primero que me metí en un mundo que no conocía, porque bien estudiante, clase media, yo hice el profesorado, trabajaba dando clases, mis alumnos eran de clase obrera, pero la idea que yo tenía, si vos querés el estereotipo de un trabajador, era el estereotipo que alguien de izquierda puede tener sobre un obrero sin estar en contacto con ese mundo. Ajá. Así que sobre todo aprendí a no idealizarlos en el mejor de los sentidos, Ujú. porque por un lado, dejá de hacer una Se ve mucho simplificación. en el árbol del coyote, eso, ya Y ¿no? bueno, claro, porque El problema yo tenía del CAPI, ¿no? Y la relación sí, con claro, su con el extrañamiento de padre. esa comunidad, ¿no? Bueno, en la novela, yo traté de reconstruir eso, porque de verdad que tenías que aprender un montón, en el sentido de que tienen otros códigos, lo digo sin idealización, ¿verdad? Pero tienen otra forma de comprender la política. De repente podemos estar del mismo lado en un momento determinado, pero el lugar del cual miden las cosas, pintan las cosas, demandan tu compromiso, es diferente. Y esa primera conmoción, yo prefiero hablar con total ingenuidad, que es como me fui acercando a eso, de un Ujú. descubrimiento que ahora tengo mucho más trabajado, por así decirlo. Bueno, por supuesto, si mi único compromiso con los temas era una cierta militancia estudiantil secundaria, ir a la marcha de derechos humanos, que era un poco por donde pasaba el compromiso militante generacional de quienes no éramos militantes de algún partido, que en mi caso, bueno, uno tenía esa idea del obrero ideal. Para mí los obreros son todos revolucionarios, ¿viste? Claro. Eh, y la verdad que no, pero también entendés que hay distintas formas de entender lo que significa la revolución, Ujú. que es muy lindo leerlo en la obra de Thompson, por ejemplo, pero otra cosa muy diferente es ver cómo encarna concretamente en una experiencia histórica. Eso es lo que yo también traté de mostrar en El Árbol del Coyote, que hay distintas formas de actuar en función del conjunto, como hubiera dicho Jaimito, a quien mencioné recién. Entonces, la experiencia de trabajar con ellos, que para el archivo fue, para memoria abierta fue un año y medio. El embrión de la colección Astarza son entrevistas que hice yo, pero después yo trabajé casi 10 años más con ellos, porque para mí fue tan impactante eso, en el mejor de los sentidos, que terminé haciendo mi tesis doctoral Ah, sobre la experiencia de la agrupación de los navales. Y fue hermoso porque me terminé haciendo amigo de la mayoría de ellos. Yo vivo en la zona oeste del conurbano y bueno, había que ir a San Fernando, a Virreyes, a Pacheco. Se dice fácil, pero fue una cosa colectiva en todos los sentidos. Colectiva por la forma en que ellos me abrieron sus historias, colectiva por cómo involucré a mi familia, a veces sin su consentimiento, ajá. eh, pero Tuvieron muy que enriquecedora. conocer, que convivir, no sé, en la cena cotidianamente con un Sí, montón de gente bueno, que no conocían, que vos los acá en introducías casa a casi veces, claro, a la vida porque eran cotidiana. historias, son historias, seguro vamos a volver sobre esto cuando veamos más la cuestión de la ficción y la historia, pero Ujú. yo siempre digo, tenés que ser un muy mal profe para volver aburrida la historia, Ajá. simplifica, realmente. Eh, la historia de los navales, eh, yo hablaba de valores hace un rato. Claramente partimos de una derrota brutal, es decir, no habría colección trabajadores de Astarse en memoria abierta si no los hubieran prácticamente aniquilado durante la dictadura y antes, porque Ujú. la matanza empezó antes. Claro. Ese es un punto. Pero lo que a mí me impactaba muchísimo, me impacta todavía hoy, me emociona, es cómo, a pesar de esa derrota, no precisamente por esa derrota, que es muy diferente, porque el a pesar quiere decir seguimos, siguen ellos, seguimos nosotros, del modo que se pueda, como se pueda, hasta construir algo que dispute poder otra vez, por decirlo de Ujú. alguna manera. Por eso, a pesar de esa derrota, el orgullo y la felicidad con la que te hablaban de haber sido parte de esa experiencia, a pesar del costo.
otra vez, porque fue terrible. Ujú. Y entonces ahí aparecían cosas que traté de poner en mi trabajo histórico y en la novela que tenían que ver con valores que sí tenían una traducción concreta de clase. Lealtad, dignidad, compromiso, el sentido de lo común, Ujú. para ponerlo en los términos más neutros en los que solemos hablar hoy. Le podríamos decir identidad de clase, si quieres, pero es más que eso, pues tiene que ver con una cultura obrera, que ni siquiera con el salvajismo que le volcaron lograron romper. Y que creo que desde ahí, traducido de otras formas, si me agarras en un momento optimista, y ahora al menos en este instante preciso lo es de donde se pueden construir otras cosas, pero para eso, bueno, esas historias tienen que ser conocidas. Entonces son distintas formas de justicia, ¿verdad? Que no se olvide de esas personas, encontrar un lugar propio en una historia que uno vio pasar, que heredó, y ponerlas a disposición de los más jóvenes. A mí eso me preocupa, eso organiza mucho mi trabajo también. Yo soy profe de historia de origen. Claro, está bueno. Hay una frase con la que vos terminás Los zapatos de Carlito, que esa frase yo la haría un cuadrito y la colgaría en la pared. Muy buena, que dice, Gracias. elegimos conocer dolores antiguos a veces hasta hacerlos propios, pero también alegrías, triunfos y pertenencias ajenas hasta que dejen de serlo. Entonces, lo que deja de ser solo de otros es el pasado. En términos de construcción colectiva, esa certeza es una victoria. Esa frase me encanta y entonces te quería preguntar, ¿qué es ponerse en los zapatos de Carlito, ¿no? Que es que de lo que habla ese último capítulo, ¿no? Esa figura de esa caja de zapatos, ¿no? Que es Mm. poner, y vos decís, bueno, fue un regalo y todo, pero también implicaba ponerme en los zapatos de Carlito, ¿no? ¿Qué es ponerse en los zapatos de Eh, Carlito? ¿Y quién es es que él Carlito, me además? dijo, Carlito es uno de los sobrevivientes de la agrupación, fue con quien más interactué, nos hicimos amigos, era el que me recibía, me llevaba a ver los astilleros que todavía hoy hay allá, nos juntamos varias veces en su casa, un muy buen tipo, eh, nos prendíamos mucho en esto que uno se mete en la dinámica, con Jaimito todavía en vida estaba esta discusión de si se era peronista o no, esas chicanas Ujú. amistosas entre gente que en definitiva militó en una agrupación, pero bueno, había distintas identidades Claro. políticas. Eso era fascinante también, porque Carlos Morelli justamente era el mismo justamente, peronista, justamente, del claro, sí que claro, se entonces decía, identificaba y como yo me tal. tenía que aguantar, que ni Claro, sectario ni excluyente, peronista solamente, ¿viste? Eres claro. un folclore del que eras parte. eh, eso era muy divertido. Vos decís, ¿qué significa ponerse en los zapatos? Bueno, es reírse mucho, que te terminás riendo, te das cuenta que te reí de, no sé, chistes que tienen 30 años, por así decirlo, entonces ahí de repente... pero bueno, ahora bien, cuando él me regaló esos zapatos, él hizo algo más, él me dijo, está ahí unas líneas antes de lo que vos citás, que te agradezco mucho, porque para mí es la conclusión de ese libro. Sí. Me enriqueció mucho hacer esa historia, que es lo que te decía hace un rato. Él dijo que por la edad yo podría ser su hijo, pero no era su hijo. Ujú. Incluso me dijo, podríamos ser amigos, pero no somos amigos. Y ahí vino el punto para mí, nodal. De lo que no me cabe duda es que sos un compañero. Ujú. Y el valor de esa palabra, viniendo de él y viniendo de otros, de esa agrupación y de otros ámbitos sobre los que he trabajado, eh, para mí es un montón, generacionalmente te diría, e incluso autobiográficamente. Mi familia, por ejemplo, es mi familia de origen, quiero decir. Ujú. Diría afortunadamente mi actual familia no, pero mi familia de origen era profundamente antiperonista. Ajá. Y diría antiperonista en el sentido antipopular. Claro. Siendo que, por ejemplo, mi abuelo materno estuvo preso por la Libertadora. Mi abuelo sí era peronista, pero me enteré de esa situación después que murió. Era algo que nunca se hablaba en mi casa, Tremendo. como que un primo hermano de mi mamá militó en Montoneros y está desaparecido. Y que, Ajá. bueno,
Este proceso familiar fue paralelo al trabajo con los navales, por ejemplo. Claro. Entonces, de alguna manera eso lo enriqueció porque, bueno, los mismos silencios o dificultades para hablar que yo encontraba en mis entrevistados en ese momento, empezaron a hacerlo de un domingo en mi casa. Che, pero vos tenías un primo que, sabiendo el trabajo que yo hacía, me acuerdo conversaciones con mi mamá, vos tenés un primo que militaba en Montoneros y sabés el trabajo que hago y nunca me dijiste nada. Y bueno, en esas cosas que uno ve como señales también, todos necesitamos micromísticas, digamos, ¿no? En Sí, este sí, caso, sí, la sí. mía era que este primo, el Loro, bueno, militó en Norte y la agrupación naval, Norte en la nomenclatura de la Organización Territorial de Claro. Montoneros, ¿no? Sí, sí, Porque sí, ahí uno se mete en la jerga solo, ve la columna Norte. sí, 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 la columna norte. Eh, y bueno, y yo estaba trabajando con gente que militó en Norte, entonces mi fantasía empezó a ser, capaz en alguna cosa se cruzaron. ¿Viste? Claro, Porque es esto muy poderoso también, que incluso lo hablamos antes de empezar recién, de cómo el trabajo enlaza cosas que ni te proponías en su claro, origen que se enlazaran, porque no sabías que existían. Y ahí vos tomás conciencia, primero de ser parte de algo más grande que vos, tanto en términos de proceso histórico como colectivo, conjunto de personas unidas por algo, vamos a decir. ujú, Pero también del poder de la intervención histórica y narrativa. El poder que puede tener ponerte en el lugar de escuchar y contar lo que escuchás. Porque no es solo reparador para la persona, sino que reparador en términos de ese tejido claro, que los sectores dominantes y los milicos a su servicio buscaron obliterar. Entonces, a pequeñísima escala, sentís el poder que cada uno tiene para participar de una acción colectiva. claro. Yo me Yo veía que acordaba. volvía, sí, perdóname. Sí, sí, todo bien. Yo me acordaba de leyendo particularmente Los zapatos de Carlito, algunas reflexiones que vos hacés en torno al enfoque histórico. Eh, Discusiones, bueno, particularmente me acuerdo, bueno, de un ensayo que escribió hace muchos años un compañero, Cristian Castillo, Claro. donde de alguna manera hacía como una tipología de los relatos que había sobre la dictadura, y entonces, ¿no? Puntualizaba, él decía que había como, se podía identificar grosso modo como cuatro relatos, ¿no? Como cuatro visiones. El primero sería, digamos, el propio de la dictadura, ¿no? La visión de que fue una guerra contra el comunismo, etcétera. El segundo, el que fue más hegemónico, digamos, que fue la teoría de los dos demonios a partir del famoso prólogo del Nunca Más en los 80 y que fue bastante hegemónico durante por lo menos hasta hace unos 20 años. Un tercer relato que es el que empieza, digamos, a valorar más la experiencia de los 70 pero desde una visión tal vez demasiado enfocada únicamente en las organizaciones guerrilleras o en sectores Claro. más de clase media. Y yo siento que vos, en Los zapatos de Carlito, medio que te metés también en esa discusión y planteás un poco, digamos, lo que Christian llamaba en su momento una especie de cuarto relato, que es algo que va más allá, que también reivindica a los 70 pero entiende que fue un proceso de masas, que fue un proceso donde había una radicalidad mucho más profunda que la que se había visto. Yo recuerdo, bueno, nuestra generación somos los que vimos en su momento el debate alrededor de la voluntad, ¿no? El famoso libro Claro. de Caparrós y Anguita, que era muy esa visión más bien clásica de, bueno, la militancia más guerrillera, más desde ese lado, más de la épica, de lo heroico, etcétera, y más, si se quiere, de clase media o estudiantil, y dejando un poco de lado, digamos, esta visión de estos procesos más profundos que nada, me interesa mucho eso, porque además otra cosa que yo venía pensando es que, que vos, las cosas que vos estás mencionando, incluso de tu propia familia y otras que yo te comenté hace un rato, eh, a mí me parece que hay una cuestión de cómo se procesa la memoria de la dictadura y la represión en los 70 en la sociedad, que yo a veces pienso que por un lado hay como una visión más clásica, si se quiere, de no sé, muchos tal vez organismos de derechos humanos, etcétera,
no sé, las solicitadas en página 12 o ese tipo de cuestiones más clásicas, pero después también hay una enorme parte de memoria que no está casi en ningún lado, que es que muchas veces la dictadura, los 70 y la represión se procesó de otra manera, muchas veces incluso con vergüenza, ¿no? Y por eso estas historias que no salen. Y a mí un poco me resonaba eso en el árbol del coyote, ¿no? En la familia del Capi, la familia del coyote, que pareció una historia que el Capi decía, pero ¿cómo que mi viejo era revolucionario? O sea, a mí nunca me contaron eso. Y incluso las cosas, los valores y hasta el vocabulario que recibía de su madre era muy el vocabulario del sentido común y en la sociedad está lleno de eso, incluso yo lo pensaba alrededor del número, el famoso número de los 30.000 desaparecidos, que hoy lo discute Milei y la derecha, ¿no? Dicen, no fueron 30.000, fueron los que dicen nunca más, cerca de 9.000. Y se basan en que, bueno, de que hay oficialmente los datos no pasan de esos 9.000, pero justamente la discusión que hay de fondo es que precisamente no solo que los datos completos lo tienen los que hicieron el genocidio, sino además que lo que hay es una experiencia donde no fue tan sencillo procesar la memoria de la represión y la dictadura. Esto que vos estás diciendo de cómo vos no me dijiste que tu familia tenía esta cuestión y tenía, ¿no? Me resuena un poco eso. A mí me parece que un poco tu obra va en el sentido de, por un lado, agarrar ese cuarto relato, diría Cristian, digamos, y al mismo tiempo de darle voz a esa parte de la memoria que todavía que no fue la memoria oficial, si se quiere, de la represión, etcétera, ¿no? Que vos estás escribiéndola y que todavía falta mucho para seguir escribiéndola. Mirá, en lo que decís hay varias cosas. Volvería, por ejemplo, a esto del cuarto relato, Sí, o empezaría por ahí. Yo lo traduciría de esta manera. Lo que yo encontré trabajando en zona norte, sí. que es lo que más conozco, de hecho, otras cosas que hice después tienen que ver con militancia en zona norte, Ujú. por caso la biografía de Ana María González. Claro. Lo que te muestran es una experiencia de movilización policlasista anclada en el territorio, Ajá. riquísima y muy difícil de reconstruir. La zona norte en particular, probablemente porque es lo que yo más trabajé, pero uno lo puede extrapolar a otros lugares, no sé, los grandes cordones industriales de la Argentina, Rosario, Córdoba, la zona sur. Yo no he trabajado sobre el Gran La Plata más que tangencialmente, pero Ajá. eso era, si lo veo por la lógica de los sectores dominantes, tiene que haber sido algo muy amenazante. Claro, Eh, yo aprendí a entender también el miedo de los sectores dominantes. Yo entrevisté a algunos de los directivos de astilleros. claro. No estoy, por supuesto, no estoy justificando ni mucho menos No, no, lo no. que hicieron. Quiero decir que puedo entender la brutalidad de la represión, porque tenían miedo, más allá de las posibilidades reales, quizás, eso es contrafáctico, no podemos saber, pero yo me atrevería a decir que los sectores dominantes y los milicos, lo digo con muchísima pena, tenían una noción más clara en términos históricos de las posibilidades que había en juego. ¿Se entiende lo que quiere decir? Una Sí, cosa sí, eran sí, los sí, sí, proyectos perfecto, sí, que sí. canalizaban la acción, pero lamentablemente los que fueron más pragmáticos y a la vez tenían más poder real Y para se dirimir el prepararon mejor conflicto además. en los términos que se dio, por supuesto fueron los sectores dominantes y las instituciones del Estado a su servicio. Dicho esto, a mí me interesaba particularmente la agrupación de los navales también para problematizar la cuestión de los estereotipos sobre la violencia política, Ujú, porque lo que vos veías en esto de los salir de la visión idealizada de los actores sociales, ujú, es que en términos de táctica y estrategia de una agrupación sindical que era un frente de una organización armada, ujú. supieron utilizar muy bien en su lucha sindical la pertenencia a una organización armada Ajá, en momentos muy coyunturales. En ajá, una negociación con la patronal, ser parte de una organización armada le daba un peso a la discusión. ajá, La contraprestación
fue empezar a meter gente de la AAA y de la burocracia sindical en el astillero claro. y empezar a planificar. Se entiende, pero Sí, 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 sí. porque si no, había algo que a mí me molestaba mucho, me molesta mucho, que es la subestimación, acá digo de las personas. Ujú, Pensar que los sectores obreros fueron manipulados por las organizaciones armadas, que aquellos que optaron por la lucha armada es gente a la que le lavaron la cabeza, ujú, porque como hubiera dicho Neustadt en el 76, estaba aburrido, que estaban aburridos, eran pibes de clase media aburridos. ujú, Es simplificar de una manera las cosas, que ya no es teoría de los dos demonios, es la teoría de un gran demonio que logra que a los otros lo vean como boludos. claro, Es claro. bastante más complicado que eso. Entonces yo prefiero ponerme en la posición incómoda porque claramente es una posición incómoda. Todos estamos más contentos con un relato autocelebratorio. Ujú, Pero esos claroscuros traídos al presente te muestran posibilidades y lo que hay que entender, y ahí está el coyote otra vez si vos querés, ujú, es quién en un contexto donde parece no haber opción, encuentra una opción, aunque sea mínima. Y claro, eso a mí me resultaba alentador. Entonces, y no es casual, yo el Coyote la escribí en el contexto de la presidencia de Milei, claro, donde yo decía, che, pero yo no laburé para esto. Yo, la verdad que no, viste, yo soy profe de historia hace 30 años. Yo no laburé para que gane un tipo que ya no es negacionista, reivindicador de la dictadura, quiere destruir todo lo que creo. Después hay un montón de discusiones dentro del campo popular que seguramente hay que dar. No, yo no, ni pretendo convencer a nadie, ni me gusta que pretendan convencerme. Me gusta la idea de estar de acuerdo. Unidad en la acción, se solía decir, contradicciones principales y secundarias. Bueno, estamos lejísimos de eso, pero capaz me estoy yendo un poco. Lo que digo es que lo que yo veía es que en esos matices, en esas hasta contradicciones, estaba la riqueza de ese movimiento, de ese momento histórico, si vos querés. claro, Entonces, hacerle justicia a esa riqueza significaba significa narrarlo incluso en sus contradicciones. claro. Por eso yo tomé la biografía de Ana María González después, que era una Sí, chica de clase alta de zona norte que protagonizó un episodio resonante e inclasificable, salvo que lo pienses en su época, sí. como es matar al jefe Lo de la leí también Policía el Federal libro del y 70. es impresionante, sí. Bueno, esa chica, digo esa chica, es una señora más grande que yo sería hoy, Sí, sí, viviera, merece claro. que no hablen sobre ella solamente los que la reventaron, ¿viste? No digo merece porque yo no, esto de dar voz no, para mí es mostrar, ¿viste? Y claro que te involucras, porque terminás entendiendo que la gente no hace las cosas tontamente, que uno puede estar de acuerdo o no con las acciones hasta donde Claro, las entiende, pero tiene que entenderlas. Y después, por supuesto, en el proceso histórico, me sale decir, tomará partido por unos u otros, que vos podés condenar esa acción como otras, pero entender la lógica a la cual una persona que militaba en esa época estaba expuesta. Iba a decir sometida, pero justamente lo contrario es lo que quiero decir. claro, lo que quieres decir. Me pasó algo, mira, no, para no extenderme mucho, pero cuando yo publiqué el libro, claramente, el de Ana María González, claramente hay una crítica de mi parte a no medir la respuesta desproporcionada de los militares a esas acciones. Claro, Y empecé a recibir correo de algunos militantes, no de Montonero, justamente de Montonero ninguno, mirá, pero militantes de otras agrupaciones, de aquella época quiero decir, que claro. dicen, mirá, Fede, yo entiendo lo que vos decís, pero aunque te parezca mentira, yo también criticaba políticamente eso, pero en aquel momento que todas eran malas noticias, que Ujú. hubiera hecho eso fue una buena noticia. Para ponerlo en contexto, la voladura de Cardoso fue en Claro, junio del claro. 76, Nadie en iba a julio, lamentar, uno en podía julio, sí, pero criticar además tácticamente, etcétera, eran pero nadie muertes iba y a lamentar la muerte desapariciones de un tipo así. cotidianas. Claro, En julio matan a Santucho. claro, Hay que volver a ese 76. Y entonces pienso en los obreros navales también. Podía haber una lógica en que algunos, eso es algo que le hago decir a unos personajes en Montoneros o La Ballena Blanca. sí,
la verdad que nosotros actuamos la violencia, dice uno de ellos, pero todos la festejaban. Está hablando de un episodio violento en una fábrica. Sí, yo venía pensando, el tema ahí, la relación con las organizaciones armadas, etcétera, obviamente era una cuestión de elección de estrategias, ¿no? No hay ninguna cuestión de manipulación ni nada. Era en los 70 por otra parte, digamos, todo el movimiento obrero, como en todo el país, había una violencia muy grande. Todo el movimiento obrero, por cuestiones de seguridad y todo, también había armas. Entonces no era una cuestión de manipulación, sino de elección de estrategias, ¿no? Había distintas estrategias disponibles, algunas más hegemónicas, algunas menos. Las menos hegemónicas, digamos, eran las que también eran revolucionarias y veían la revolución, pero con otro tipo a través de un partido obrero revolucionario, con una estrategia insurreccionalista, ¿no? Y bueno, las más hegemónicas eran las estrategias, digamos, más enfocadas en la versión más clásica, digamos, guerrillera. Pero a lo que iba Lo que hay es, que entender en todo caso es que no era no había una única forma, que es un poco claro, eso de los relatos que vos decías hace un rato. claro, Era claro. algo que se discutía además. Y claro, y además, bueno, vos es interesante porque vos, por ejemplo, en los zapatos de Carlito, no solamente por la cuestión armada en sí mismo, sino que también hay una cuestión de alianzas políticas, ¿no? Entonces vos en los zapatos de Carlito es interesante cómo ponés o por lo menos se ve, es una cosa que yo la veo ahí, la contradicción que había entre, por un lado, la adhesión al peronismo de la agrupación de los navales y la adhesión al peronismo de la burocracia del sindicato, que eran sus enemigos a muerte en sentido literal, porque los mataban, ¿no? Y entonces había una cuestión ahí de disputar por un mismo movimiento y con alianzas, ¿no? Donde al mismo tiempo no es que eran todos compañeros de un mismo partido, pues se mataban, ¿no? Entonces a veces a mí me queda un poco esa cuestión, justamente por una cuestión de estrategia política ahí, un poco terrible de esa contradicción, ¿no? De ese mismo movimiento donde las dos alas representaban cosas completamente distintas, pero dentro de un marco de alianzas similares que lo llevaba también en función de la disciplina y etcétera, y la búsqueda de la lealtad del líder en su momento, de Perón y después del conjunto del movimiento, de alguna manera, entre miles de comillas, bueno, tener que tolerar de alguna manera al propio sindicato, etcétera, habiendo esos enfrentamientos de por medio. Pero ligado a esto, yo pensaba una cuestión que, que también vos la agarrás un poco, ¿no? Generalmente se ve mucho hoy en día, a los 70 el prisma de las víctimas, ¿no? Las víctimas. Y a mí una cosa me parece interesante que vos agarrás con todo esto es que lo que hace falta hoy en día es reivindicarlos como luchadores, como combatientes, Sí, no sí. solamente en el sentido guerrillero, sino como muchos combatientes que no Luchadores eran sociales, guerrilleros, si vos sino querés, como que es muy luchadores, ¿no? genérico, pero Claro. mirá, es muy interesante eso que decís, porque justamente de lo que se trata es que, vamos a decir, el delito, entre comillas, que cometieron las víctimas de la dictadura era ser subversivos, también entre Claro. comillas. Estoy poniéndolo de la retórica represiva. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que vuelve subversivo una persona en esa retórica? Y lo que Ujú. volvía subversivo una persona en esa retórica era tener algún tipo de participación política, militancia social, fuera revolucionaria o no. Ujú. Eh, entonces, la reivindicación de esa lucha tiene incluso un escalón más básico, que es el de reivindicarlos como actores históricos, primero. Primero Claro. que nada, son personas que actuaron políticamente y eso significa actuar históricamente. Después hay una reivindicación, si vos querés, porque yo podría usar mejor la palabra reinstalación para lo que dije antes, y Ujú. después hay una reivindicación, si vos querés, que es más partidario de clase.
Las claro. distintas fuerzas políticas pueden reivindicar, le dirán caídos, le dirán mártires, le dirán luchadores, hay distintas formas de llamarlos, cada una implica una cantidad de cosas. No sé, así como un país llama a sus muertos en una guerra caídos, por Claro. ejemplo, vos podés hablar de los caídos en la revolución, ahí hay toda una trama que es la cantidad de idas y venidas y maridajes que hay entre el culto patriótico y el culto revolucionario, si vos querés. Ujú. Es interesantísimo, muy complejo también, por los criterios de validación del compromiso en ambos casos. Pero a mí me parece que eso presenta ciertas dificultades partidariamente hablando y para el peronismo en particular. Ujú. Me sale pensarlo de esta manera, porque dicho muy brutalmente y en trazos muy gruesos, la represión del 75-76, que fue de clase, sin duda, fue una, como diría Eduardo Basualdo, fue una revancha de clase, una revancha oligárquica, para Ujú. ser preciso, de alguna manera, quizás suene medio brutal lo que voy a decir, pero lo voy a decir como lo pienso en Mandale. una... Estamos diciendo cosas eh, brutales. cortó una interna que el peronismo estaba dirimiendo a tiros. Es Claro. decir, por ejemplo, en el caso concreto de Montoneros, hoy el PJ, no, es más, para mí sería ofensivo que reivindicara esa tradición de lucha. Claro. O sea, obligaría a una revisión autocrítica fenomenal. Ni hablar, es más, para los sindicatos dentro de la CGT de identidad peronista, digamos, Ujú. eh, debería ser tremendamente contradictorio. Me parece bárbaro que reivindican a los trabajadores desaparecidos y que participen de la movilización el 24 de marzo. Pero el escalón siguiente precisamente es discutir esa interna brutal y salvaje que los milicos cortaron, porque cuando los milicos entraban a las casas de los trabajadores no le importaban si eran burócratas o revolucionarios, eran Mm. trabajadores. Claro. Ese me parece que es la cuestión. Por eso yo decía hace un rato, y la verdad que la tenían en un punto, parece que la tenían más clara. Es un problema eso, Ujú. tremendo problema. Pero entonces, si yo lo pienso en términos de linajes políticos, también retomo esto que decía hace un rato, es pensar desde la derrota. Pensar desde la derrota quiere decir algún tipo de discusión histórica de síntesis que para eso sí todavía falta un montón. Porque ¿en qué linaje político entra una agrupación como la de Astarza? Claro. No hay un Dentro del partido, peronismo, ni lo quién podría pretendo. hoy dentro del Y es muy peronismo? difícil, Es muy porque difícil. perfectamente se daría la situación de que en un acto que organice, no sé, estoy inventando, la CGT o el mismo SOIN, el Sindicato Obrero de la Industria Naval, Ujú. salga un sobreviviente o familiar y le digan no vengan a hacer el acto, y con todo derecho, no vengan a hacer el acto ahora porque ustedes proveyeron listas para que lo levantaran del astillero. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Como Eh, pasa, por eh, eh, caso, aquí en La Plata, donde, por ejemplo, se hacen actos donde claro, va bueno, parte claro, de bueno. la llamada izquierda peronista a actos donde se le pone a una calle, por ejemplo, el nombre de José Ignacio Rucci, ¿no? Esa Y cuestión que hay bueno, ahora bueno, de maridar Rucci y lo desaparecido. No, no se maridaba nada, se no, mataba sin tiros. duda. Y a la vez tenés un problema mayor, o sea, y en un punto es insoluble, esto también hay que pensarlo, pero no para sacárselo encima, sino para tratar de resolverlo, pues si no es hasta paralizante, que nadie puede negar que Rucci fue un dirigente popular entre los trabajadores, Ujú. era un referente. No estoy haciendo una valoración No, 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 no. La política. burocracia tenía una, Estoy obviamente. diciendo que, por Base. ejemplo, los navales en el astillero no pudieron explicar la muerte de Rucci. Un Ujú. tremendo problema, te lo cuentan quienes sobrevivieron. Lo Claro. menos que le decían que yo lo pongo en el Coyote y en otro lado, che, bueno, explícame por qué los montoneros mataron a Rucci si Rucci es peronista, no somos, bueno, parece casi sorianesco, pero fue trágicamente real, Claro. porque ahí tenés una contradicción anclada en algo bien concreto. Che, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Y a la vez, desde el punto de vista analítico, si querés acá me pongo más como historiador, eh, te plantea la cuestión de las escalas para hacer el trabajo. Cuando recién empezábamos la entrevista, vos me decías, bueno, que por qué te enganchaste, no era porque te enganchaste, pero en definitiva es eso, con lo de Sí. Astarza. Bueno, claro, porque a escala micro,
ves la dinámica de los conflictos y de los grandes procesos históricos encarnados en personas concretas que Ujú. toman decisiones concretas, que yo creo que yo tendría una visión de la historia completamente diferente si no hubiera pasado por esa experiencia de investigación. Ajá. Porque una cosa es la discusión en términos superestructurales. No sé, si vos pensás en Montoneros, bueno, sí, tenés el libro de Richard Gillespie, ¿no? El Sí, primero que salió intentando explicar el fenómeno, pero muy limitado. Lo digo ahora, había que hacer ese libro cuando se hizo, claro. porque solo analizaba, si Comienzo de los querés, 80, sí. claro, con prólogo de Félix Luna. Sí, uf. Este libro viene bien para tener en cuenta el horror y listo. Pero bueno, Claro. salió ese libro que trabajó básicamente con las publicaciones oficiales de Montoneros, entre ellos, por ejemplo, el Evita Montonera. Yo recuerdo perfectamente haber entrevistado, bueno, Lila Pastoriza murió hace nada, contándome que a Levita Montonera, los montoneros durante la dictadura, los militantes, en el último tramo le decían todo es historia a Levita Montonera. O sea, lo que quiero decir, por lo menos en su ámbito, para ser justo y preciso en la definición, cualquier publicación de una organización en aquel momento era muy poca la gente a la que le llegaba. Con Claro, lo cual, reducir la explicación a eso es muy pobre para entender el proceso. De la misma forma, vos no podés basarte solo en los testimonios, no por una cuestión de verdad o no, sino porque la comprensión de cualquiera de nosotros sobre el momento histórico tiene 2 metros cuadrados. claro, Entonces, ¿cómo juntás ambas cosas para producir una comprensión compleja y una discusión compleja? Es muy difícil y acá extrapolando completamente, pues vos no me lo preguntaste, pero me obliga a pensar eso, lo que vos traes. Por eso es tan difícil discutir políticamente hoy, por eso lo que funciona es la chicana. ajá, Y por eso es un folclore súper entretenido volver lo voy a decir como también, como lo veo y como me duele. Macartea al trosco, ¿me entendés? Que parece de nuevo está de moda. Y bastaría recordar que macartear lo que se consideraba trosco, más allá de los troscos en sí, en el 70 y pico, era salir en la implicaba lista del sangre, caudillo. implicaba sangre, Exacto. Entonces, a mí esas cosas me parecen una resignificación que no reapropia, bueno, termina siendo una reapropiación muy berreta y peligrosa del pasado. Por ejemplo. Como también la idealización de pensar que todos los militantes de los 70 eran militantes revolucionarios, sin claro, dobleces y por lo tanto inalcanzables. No, bueno, justamente el punto, ahí está la historia del coyote, de los navales, es que gente que tuvo miedo, que pensó primero en su familia, que no quería perder el laburo, que la idea de revolución era que por unos días sus jefes comieran lo mismo que ellos durante una toma. claro, Eh, bueno, que esos tipos también tuvieron su lugar. Entonces, si esos tipos también tuvieron su lugar en hacer algo, capaz yo lo puedo tener también, mis estudiantes también, y que hay que pensar en función de eso. Porque si no terminás construyendo una visión muy individualista, ya ni siquiera caudillesca de la historia, sino muy individualista. La construcción colectiva es eso, que hace cada uno en el conjunto. claro. No es una abstracción. Sí. Ayer una amiga una amiga que leyó precisamente El árbol del coyote me preguntaba, me decía, che, pero esta novela, lo que dice ahí, ¿es real? ¿Pasó? Y yo le digo, mirá, si yo fuera Loren, yo te diría, es literatura. La literatura es literatura. Ahora bien, ¿no? Como cuando, no sé, a No, un pero cantante Lorenz le a preguntan Guillermo qué le quiere decir las diría, letras, qué sé yo, que cada uno entienda lo que entienda, pero yo pensaba, bueno, yo pienso que puede haber existido la persona Coyote exactamente, puede que sí, puede que no, pero evidentemente es un reflejo de mucha gente que existió, digamos, puede haber existido bueno, mirá, seguramente. ahí ya es si puedo, una descripción más general de mi trabajo como historiador que escribe ficción o como novelista que además es historiador. Hoy me siento en Claro, condiciones de invertir la carga. Yo siempre uso esta analogía que me gusta mucho. Yo digo, ya no la tengo más porque la usé hasta que quedaron hilachas. Tenía una campera con muchos bolsillos, me encantaba. Cuando era profe en La Reja, en Lugano,
daba cursos a docentes en Capital y los fines de semana y algún día de semana me iba a Tigre y San Fernando. Ujú. Yo anotaba en papeles, en libreta, me guardaba en los bolsillos, ¿viste? Al final yo decía, en un bolsillo tenía las cosas de investigador, en otro bolsillo los apuntes literarios. Al final del día tenía todo mezclado, siempre era yo. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que aceptar eso, porque cuando uno, por ejemplo, necesita acreditar en el mundo académico, lo digo respetuosamente, no antiacadémicamente, que también es una Ujú. moda de esta época. Eh, que vos mirá qué paradójico, los antiacadémicos populistas hoy, por pegarle al CONICET, por ejemplo, le hacen el juego al gobierno que lo quiere destruir, si vos Tal querés. cual. Entonces, a eso digo que es peligroso. Ah, lo del CONICET que ponen. No, no. Ah, mira, Milei también dice que el CONICET no sirve para nada. Lo primero yo le contestaría, pero para no irme mucho. Digamos que ahora ando. Puede ser una contradicción muy grande el registro académico y el ficcional, cuando en realidad lo que yo encontré muy rápidamente, y esto también tiene que ver mucho con Astarza y haber hecho testimonios orales, pero no solo a Astarza, sino a otros militantes, es que si vos tomás los elementos más creativos y más productivos de cada campo, si vos querés, la historia y la literatura, vos en lo que terminás interviniendo es en el arte y en la discusión política y en la circulación popular de las historias. No son contradictorios. Ujú. Tampoco estoy hablando de escribir literatura al estilo intelectual orgánico que te tenés que ceñir un guión. Claramente ninguna de mis novelas es orgánica en el sentido de bajar una línea sobre algo. Tiene una Claro. mirada, por supuesto. Tiene una posición política. Y por supuesto está informada por mi trabajo histórico. Entonces a esto que Lorenz hubiera contestado, el mismo Lorenz le podría retrucar. Sí, es una ficción, pero A podría haber pasado. B, Claro. todo lo que aparece ahí sucedió, solo que a lo mejor actuado por otras personas. En Claro. el árbol del coyote, por ejemplo, hay multitud de personajes reales. Hay un coyote que existió, aunque su historia no es la que cuenta la novela, Aparece pero yo Carlito que brevemente al comienzo del Carlito, funeral. Jaimito, el Bocha, bueno, Ana, la hija de Hugo Rivas, ese Claro. diálogo entre el Capi y Ana, que Ana le dice, ¿no te acordás? Mira, me acuerdo y se me pone, pues yo conozco a Ana, es otra persona la que me hice amiga, es la hija de uno de los dirigentes más Hugo importantes que Rivas, tuvo la ¿no? Se agrupación, llamaba. Hugo Rivas, el Huguito, en el último momento, que mirá vos, lo levantaron el día de por fin habían conseguido casa para mudarse, una historia terrible. Terrible. Y yo charlé con ella en esa esquina que aparece evocada en la charla, en la novela. Para Ajá. mí es muy importante, que es toda una discusión en historia, pero sí, si vos querés, es el registro que yo busco para mi literatura, vamos a decir, que es el tironeo entre verdad y verosimilitud, Claro. ¿viste? Para mí tiene que ser verosímil. Entonces, si bien yo puedo imaginar mucho, yo trato de escribir sobre lo que conozco. Es mi forma. Esto no es juzgar otras, quiero decir. Pero lo digo de varias maneras. Es en la que yo me siento cómodo, creo que es la que me sale, vamos a decir. No es muy de crítica literaria esto de historiografía, pero sobre todo es en la que me siento útil, útil en una cantidad de dimensiones. Siento que me estoy poniendo con dignidad los zapatos, que me preguntaste hace un rato. Claro. Siento que las historias que a mí me conmovieron y que la gente sintió la confianza de compartir no se van a perder. Y siento que le doy sentido a mi trabajo. Como aquellos que hablaron conmigo antes o me compartieron documentos, que después se arrepintieron y me dijeron, no, mira, no pongas esto, no, no uses eso porque no, porque cambió el Ujú. contexto. Siento que honro todo eso, es muy satisfactorio eso, muy satisfactorio, porque como yo te decía, yo soy profe de formación. El sentido de mi trabajo y la utilidad de mi trabajo están por encima de cualquier otra pregunta que yo me haga. Claro. eh, yo no puedo hacer algo que no considere útil, útil en un sentido social, quiero decir. Claro. Eh, Tal vez no sea muy taxativo ideológicamente, pero claramente es una posición política.
Yo trabajo para que la lucha de lo que considero los sectores populares, los que de distintos lugares militaron un cambio social, no hayan sido completamente en vano. Me parece, me Claro. gusta pensar mi trabajo así. Entonces, por eso vos decías, mencionabas todas las horas hieren antes. Sí, Bueno, un lugar que la nada misma encuentra resistentes por todos lados, ¿viste? Mi trabajo ha sido un poco así. Yo sí, a y el veces iba, personaje Figueroa en todas las horas hieren, que ca- es muy sí, distinto, digamos, a El Árbol del Coyote. Bueno, es y una es un persona roto, pobre. que se va transformando en contacto Sí, con el camionero, que sí, era, bueno, yo te digo, no quiero spoilear nada, pero ya desde el comienzo hay una sugerencia de que era un setentista, ¿no? Desde el comienzo de la novela hay una sugerencia de que es un sí, setentista. Y el tipo pero se también con la va y él gente que la se cuestión ahí, encuentra, es un poco el padre el padre verdadero de Figueroa, que era un alcohólico y que tenía un montón de problemas, bueno, ahí hay un poco una relación de alguien con el que se va haciendo amigo y que termina siendo un poco, de alguna manera, un padre y se va transformando, ¿no? Un poco lo que bueno, le pasa a mí también en el árbol del coyote, ¿no? Esa y transformación ahí hay varias en cosas, contacto con los otros. porque Figueroa se va transformando no solo gracias a subirse al camión que se sube, el camión de Tomás, Sí, sino a la gente que se va encontrando en el camino, que no también. necesariamente son setentistas, porque se va a El encontrar nene que se parece mucho a un él, playero, el nene, Bermúdez, el mecánico de aviación que por su opción sexual terminó echado de su fuerza, que vive en las una base turistas abandonada. israelíes, que hay ahí también una cuestión con la Exacto, comunidad. exacto. Y si querés, la novela, todas las novelas también puedo decir tienen un corte autobiográfico en algún momento. Ujú. La mía, por lo menos. Pero yo también las tomo como una... digo, la gente que yo entrevisté en general, lo diría de esta forma, me ha hecho, no digo que yo lo sea, pero es como yo me siento, me ha hecho más sabio o mejor persona, aprender mucho. Esa es una forma de agradecer también. La forma que yo tengo es incluirlos en esos relatos, porque la ficción tiene algo muy lindo también. En Montoneros o la ballena blanca, Sí, eh, yo, yo revivo ficcionalmente a quien murió en el accidente que produjo la toma de Astarza. En claro, la novela está Alessio, vivo, Alessio, exactamente. Bueno, ese es, uno podría decir, es un triste privilegio. Es la principal diferencia entre la historia y diría que es la única entre la historia y la ficción. Eh, Vos no podés escribir historia de lo que te hubiera gustado que sucediera, pero ficcionalmente sí. claro. Entonces, de alguna manera, y vuelvo a la figura del traje con muchos bolsillos. Yo lo que encontraba en esas entrevistas, en esas exploraciones sobre el pasado, era mucha vitalidad siempre, pero emergiendo de mucho dolor. Claro. Entonces, el gran desafío que también uno trató de enfrentar es no quedarse paralizado por el dolor, porque ellos no se quedaron paralizados por el dolor. Y a veces la forma, esos cuatro relatos que vos mencionabas, el Chip y Castillo, la memoria dominantes en cada época, sin querer, al quitarle el costado político a las víctimas, eh, te mantenían en lo que la dictadura buscó, Claro. que era de movilizar. Tampoco lo digo levantando mucho el dedito. Esto es importante porque eh, hay que ver cuándo la sociedad está preparada por distintos motivos para escuchar o quiere escuchar las cosas. Salgo de los 70 y voy a Malvinas, aunque el proceso es muy parecido. Resulta que todo el tiempo estabas hablando de jóvenes inocentes en los 70, 80, y golpe tenías jóvenes, pibes, como le decíamos en esa época, que volvían de Malvinas, que no solo desfilaban de uniforme, sino que reivindicaban haber usado armas. O sea, era bien contracultural con el clima de época. Claro. Jóvenes y armas, no.
Claro, claro. Eh, Vos ahí es Capaz que interesante está, porque en toda por tu eso yo otra, trabajo las dos cosas juntas, claro, ¿viste? en tu Porque otra obsesión que es Malvinas, ¿no? Que recorre toda sí, tu obra en los dos aspectos, también es interesante porque va bastante a contramano en que hay la forma en que no me quiero meter demasiado en eso porque daría para otra entrevista mucho más larga, todo bien, todo bien. pero hay una cuestión ahí de la memoria oficial que quedó, ¿no? Hay dos memorias, ¿no? Relacionadas a Malvinas, dominantes, ¿no? La cosa desmalvinizante, ¿no? Que fue muy hegemónica, sobre todo con el discurso del radicalismo, ¿no? Eh, que al mismo tiempo es reflejo un poco de la derrota de los 70, ¿no? De esa cuestión de, Es bueno, que es lo mismo, claro, y por es el lo otro lado, mismo. obviamente, O la sea, memoria, llamémosla milica, ¿no? Puramente milica, sí, o le podés decir la memoria patriótica, que claro, en términos de claro, culto por los muertos. A eso me claro, refería también con el culto revolucionario. claro, Lo único que le da un sentido a un culto martirológico revolucionario es que sigas planteándote hacer la revolución, si vos querés. Lo estoy simplificando muchísimo, claro, pero creo que se entiende el punto. Es el relato de los milicos, porque si lo pensás coyunturalmente, era la forma que tuvieron de reivindicarse a pesar de todo lo otro, queriendo claro, decir todo lo otro, la represión ilegal. Pero no deja de ser el culto patriótico que durante generaciones transmitió el Estado argentino. Por eso es tan fuerte. Y acá una salvedad, entendiendo que Malvinas da para otra entrevista. Hay localidades muy pequeñas del país que tuve la suerte de conocer, donde el único vínculo que tienen con el Estado-Nación, con algún colectivo nacional, es que uno de sus hijos, hijo del pueblo, porque eran claro, conscriptos la mayoría, fue a Malvinas. Es la única vez que existieron para el resto del país. claro, Entonces, mi trabajo no es, hay como dos niveles de discusión, tanto en los 70 como en la lucha obrera, como en Malvinas. Vos no te podés meter con las emociones o el recuerdo de las personas, pero no podés aceptar que eso sea extorsivo para no discutir políticamente los procesos históricos que esas personas protagonizaron. claro, Esa en realidad es la gran batalla. Que yo esté discutiendo políticamente con alguien que sobrevivió al terrorismo de Estado porque era militante sindical, no puede estar condicionado digo, sí obviamente influye, para que una opinión política tenga más validez que otra. Porque ujú, si no, no existe discusión histórico-política posible. Entonces, si vos te fijas, cualquier discusión política que tenga el pasado como materia requiere de una enorme generosidad por ambas partes. Aquel que vivió algo, que organizó su vida de una forma determinante, tiene que estar dispuesto a aceptar que sea visto de otra manera. Pero aquel que no vivió esa época tiene que entender por qué alguien se aferra a una mirada determinada sobre el pasado como un náufrago, una tabla. Porque claro, estamos hablando de dos derrotas. De claro, hecho, no estamos siendo nada originales. Hay un texto buenísimo, el Toto Schmuckler del año 96, que yo lo uso siempre de pivote para pensar esa época, que él dice, la democracia argentina nació de dos derrotas, dos omisiones y dos olvidos. El terrorismo, Estado, es decir, los desaparecidos y Malvinas. claro. O sea, dos de los pilares fundantes de nuestra democracia son dos derrotas. Y eso en términos de autoestima nacional y de, vamos a ponerlo en términos nacionales y populares, de proyecto de nación o de país, si vos querés, eso hay que problematizarlo. Y a su vez, porque eso cierra, vos esta cuestión que vos agarrás de tomar, hacer propio los dolores y las alegrías ajenas y las pertenencias, Claro, etcétera, y retomarlo, bueno, estas dos derrotas precisamente es lo que obliteran volver a enlazar con esa generación y pensar una sociedad. En un horizonte superior al actual, ¿no? Una emancipación, una sociedad, desde pensar el socialismo, la revolución, una sociedad por sin clases, lo que supuesto. fuera, digamos, es un horizonte que estuvo cerrado en los 80 en adelante mentalmente, ¿no? También por esas dos derrotas, ¿no? Y me parece que tu Y obra de algún justamente modo te busca, congela y te claro, limita, porque lo peor del todo en este contexto tan binario
de alguna manera al que la gran mayoría de las fuerzas políticas se han entregado, Ujú, justamente lo que no hay es espacio para los encuentros, no quiero decir ni siquiera encuentros programáticos, ujú. sino construcción de fuerzas políticas más amplias en un sentido de búsqueda. ¿Qué proyecto se está buscando? Eso no se discute. Entonces, de alguna manera, cada vez que vos te dejás, vamos a poner entre comillas, extorsionar por esas herencias, vamos a citar al barbudo, el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla. Claro, ¿Eh? Este, hay que conocer el pasado, pero no hay, yo me puedo poner en los zapatos de Carlito, pero yo no puedo vivir la vida de Carlito. claro, No, eso sería prolongar la derrota de Carlito, claro, que es la menor justicia, es una enorme injusticia. Ese es el punto. Y lo mismo pasa cuando yo voy a una clase y a mis chicos que nacieron en democracia, qué sé yo, lo mismo pasaría si yo se lo bajara, bueno, tienen que recordar, no, sí, tienen que recordar, pero ¿saben qué? Tienen que recordar para ver qué hacen con esto y cómo imaginan un futuro, qué forma le dan y sobre todo cómo lo actúan. Yo diría que la mayor derrota es esa, no ya de los 70 o los 80. Diría después de la pandemia ya no hablamos de futuro claro. o hablamos muy nostálgicamente es un oxímoron hablar nostálgicamente del futuro, pero me parece que hablamos nostálgicamente del futuro. Claro. No, che, un futuro, ¿a vos te gusta esto? Es lo que yo te decía hace un rato. Yo no laburé para esto. Por eso yo a veces a mis estudiantes le digo, medio en broma, pero en realidad en serio, la mejor escuela es la que se autodestruye en un punto. ¿Se entiende? No, a ver. Y porque si vos llevas al extremo, en términos ideales, que vos lo que le das a tus estudiantes, lo que les propones son herramientas conceptuales para modificar la realidad Sí. y mejorarla, quiero creer, como entienden que es mejorarla, una escuela que es un organismo de reproducción social, no necesariamente de progreso social, Ujú. en algún momento para ese pensamiento queda obsoleto. Claro, ahora entiendo. Lo que pasa es que vos fijate, estamos en esto de la nostalgia del futuro. Es un título para una novela, ahora que lo pienso. Pero vos fíjate que hoy por hoy una escuela donde vos te juntás con la gente, tenés tiempo para hablar, están hechas perchas, están atacadas por el Estado, por la propia dinámica interna, todo lo que vos quieras, es un lugar potencialmente revolucionario. Lo más parecido a una asamblea permanente, una escuela. Aunque Ah, destruida, aunque sectoriza. Son espacios que no hay que... Por eso los atacan. claro, claro. Es de los pocos lugares donde todavía hay la posibilidad de ese magma policlasista que te decía, hoy las escuelas son lo que en los 70 era el territorio, vamos a decir. Ajá. Interesante. Eso creo yo. Aún la escuela más connotada de clase. Incluso, por ejemplo, en el Nacional Buenos Aires, donde doy clase yo, hoy por hoy, eh, lo que vos encontrás es mucha mayor heterogeneidad social en términos socioeconómicos Ajá. que cuando yo cursé, estoy hablando en los primeros años de la democracia. También bastante más sectorizado, más parcelado. Una escuela expresa una realidad social. Claro. Pero entonces un espacio no se puede regalar, porque es de los pocos lugares de encuentro que quedan. Las plazas ya no, las calles te corren a palos, las redes son aparentes lugares plurales, pero en realidad son guetos virtuales, porque eso son las redes. Bueno, ¿dónde hay tiempo para hablar? Bueno, yo diría, como para ir cerrando, ¿Sí? ¿dónde hay tiempo para hablar? Me la dejaste picando. Tal vez poniéndose los zapatos de Carlito en lugares donde, que no son escuelas, pero son, en un sentido pueden serlo como, no sé, por ejemplo, fábricas donde No, lugares de reunión, como pueden ser compartir esta experiencia de fábricas, todo, como bueno, como estábamos hablando hace un total. ratito, No.
O te la hago más pequeña todavía. Claro. Tanto que dicen, no, las reuniones familiares está prohibida la política. Y no, que vaya alguno y la pudra y lleve hay que empezar de muy abajo. Tenemos que entender eso. Sí, 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 No sí. estoy hablando de los 70, ahora estoy hablando del 2020-21, ¿eh? Sí, un poco, yo creo un poco en relación a algunas cosas que veníamos hablando antes. Hay un título de una novela tuya que, que a mí me quedó, que yo en su momento reseñé, que se llamaba Los muertos de nuestras guerras, ¿no? Y para mí es como, yo siento a veces que es como una idea que circula más o menos en todas esa idea digamos, no guerra en un sentido literal, ¿no? Justamente esa novela, Los muertos de nuestras guerras, habla de la Primera Guerra Mundial y bueno, hay toda una cuestión Ujú, de de la memoria. Pero bueno, después deriva para otro lado, ¿no? Pero también las guerras propias en un sentido, ¿no? O de una generación, ¿no? Y no solo en el sentido militar, digamos, como los militares decían, esto es una guerra contra la subversión. Fueron peleas, fueron ujú. batallas, ¿no? Entonces, a mí me parece también que por ahí, de entre tus obsesiones, ¿no? Alrededor de los 70 Malvinas y el tema militar, ¿no? Es como que hay una cuestión que recorre esto de las peleas que uno da y de los compañeros que sabe construir alrededor de esas peleas, que es muy interesante. Yo te quería preguntar ahora en qué andabas por ahí, qué es lo que estabas por publicar. Leí algo de alguna novela que estás escribiendo que me pareció fascinante, lo poco que más o menos sé. Hace, Andás. es mi gran deuda personal en este caso. Sí, Yo escribí una novela ya publicada que se llama La balada de Jimmy Cross, sí, la leí que también. tiene que ver con, entre otras cosas, con la represión a los huelguistas en Patagonia, Claro. también con la Primera Guerra Mundial. El Mi protagonista, idea contemos, era un es malvinense. un malvinense, Malvinense un anglo, nativo digamos, de nacido en Malvinas, Malvinas. este, que va a combatir, vuelve y bueno, se termina conchavando, no es spoilear mucho, eh, como vaqueano del ejército argentino en la represión a las huelgas Claro, de los peones rurales. claro. Mi idea es tomar uno de los personajes que aparece ahí. Yo tengo como un megaproyecto que estructura eh, parte de mi trabajo y mis lecturas, que es que yo quiero contar el siglo XX argentino en cuatro novelas. La primera Ajá, sería esta. La segunda se escapa un poco de lo argentino, pero es tomar un personaje de esta novela y llevarlo a la Europa del 18 al 36. ajá. No puedo decir cuál personaje es, porque ahí sí estaría Spoileando, arruinando el final de la primera, claro. pero básicamente es contar la historia de las experiencias revolucionarias en Alemania, algunas. Espectacular. Este, este personaje tiene que ver con eso. Es un personaje que después de esas, cronológicamente, después de esa experiencia revolucionaria, viene a la Argentina, vuelve, no estoy arruinando nada por ahora, y me permite contar el ascenso del fascismo y el nazismo en Alemania. O sea, él va a ser testigo de eso, con lo cual ya te estoy diciendo, es una novela bastante ambiciosa porque me ha obligado a documentarme sobre la historia de esos procesos. Claro. En Italia, Alemania, quiero hablar de la Revolución Austríaca, es muy Ajá. interesante y poco trabajada. Algo conozco. Yo sé que vos sí, pero en términos de historiador, es muy poco, hay poco sobre eso. Eh, y termina yendo a España, que casi diría que es un tópico, pero llega a los comienzos de la Guerra Civil, esa Ajá. novela. Eh, Después habría una tercera, que por ahora está imaginada, pero ni siquiera investigada, que es traer algunos personajes de la segunda a la Argentina al primer peronismo, contar el primer peronismo y su caída. Ujú. Y en la cuarta estaría tomando personajes de las cuatro, obviamente con distintas edades, para llegar a las vísperas del golpe militar. Y aquí lo interesante del asunto, para no perder el sentido de toda la entrevista, es que uno de los personajes que me imagino para esa cuarta novela es un alto directivo de Astarza. Uh, Ese sería, bueno, casi diría que es un cierre vital, espero que me dé la vida, porque no es algo que yo pueda hacer todo el tiempo. De hecho, con esta tremendo. segunda novela que vos me preguntás,
que ni siquiera puedo dar el título, pues estaría precisamente spoileando qué personaje estoy tomando. Estoy diría del 2020 dando vueltas, pero es muy ambiciosa, y esto de la verdad y la verosimilitud ahí sí que me paraliza bastante, porque hay cosas en las que conozco poco y no me gusta, ¿viste? Y además que la experiencia de los experimentos revolucionarios de Alemania, digo, podemos conocer de los espartaquistas, una cantidad de cosas, pero qué sé yo, la República en Múnich, por ejemplo, es una cosa que vos decís, uff, eso, ¿qué fue? Entonces quiero que pase por ahí, quiero que uno de los personajes va a ser un integrante de un Freikorps, que eran Los grupos bueno, fascistas, sí. diríamos la derecha, los grupos Sí, fascistas o protofascistas, si querés, porque me interesa eso, cómo era convivir con eso. Si vos te fijás, es un poco el ambiente del Coyote también, cómo era convivir con... claro. eh, así que sí, diría que son... la palabra obsesiones que usás es correcta, pero para que sean manejables tienen que pasar a ser bajos continuos que organizan mi obra, por así decirlo. Porque entonces uno puede tocar otra cosa con ese bajo continuo. Por ahora estoy en... ya te digo, también tengo que encontrar los tiempos para eso. Yo no... Cada escritor tiene su método, pero no es que yo no encuentro el mío, sino quizá no... Es difícil encontrar los tiempos para hacer esto. Eh, Bueno, y bueno, pero ahí vamos, los encontraremos. No me puedo quejar. bueno, Fede, un placer enorme esta entrevista Lo y mismo, Guille. esperemos vernos pronto, posiblemente en alguna Pronto, presentación allá por zona norte del ojalá. Árbol del Coyote. Cerraría por todos lados.